Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Laura Ramírez. Hoy vamos a continuar trabajando con cinemática. Recordemos que la cinemática se ocupa del estudio de los cuerpos en movimiento sin considerar las causas que lo producen. En el día de hoy vamos a ver de qué manera podemos utilizar tanto el cálculo diferencial como el cálculo integral como una herramienta aplicada a la resolución de problemas de cinemática. Con este cuadro vamos a recordar lo que habíamos visto sobre el movimiento rectilíneo uniformemente variable. La aceleración promedio está definida como el cociente entre el incremento de la velocidad y el incremento del tiempo. Quiere decir que es el cociente entre la variación de la velocidad y la variación del tiempo. La aceleración instantánea es el valor del límite de la aceleración promedio cuando la variación del tiempo tiende a cero, por lo que lo podemos expresar como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. La velocidad promedio es el cociente entre la variación del espacio y la variación del tiempo, y la velocidad instantánea es el valor del límite de la velocidad promedio cuando la variación del tiempo tiende a cero, es decir, que lo podemos expresar como la derivada de la posición respecto del tiempo. ¿Qué nos permite calcular la derivada? A partir de lo que dijimos anteriormente, podemos concluir que la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo las podemos calcular por medio de la derivada. Es decir, teniendo la función posición, la primera derivada va a representar la velocidad respecto del tiempo y la segunda derivada va a representar la aceleración respecto del tiempo. Si podemos derivar, significa que también podemos integrar. Como vemos, la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Por lo tanto, si queremos obtener la velocidad, despejando nos queda que la derivada de la velocidad es igual a la aceleración por la derivada del tiempo. Por lo tanto, integrando miembro a miembro, podemos obtener la función que exprese la velocidad en función del tiempo. De la misma manera, la velocidad representa la derivada de la posición respecto del tiempo, por lo que también podemos despejar la derivada de la posición y luego, integrando miembro a miembro, obtener la función que exprese la posición en función del tiempo. ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas que nos brinda el cálculo? Vamos a ver un ejemplo. La velocidad de un vehículo que se mueve en línea recta está determinada por la siguiente función, que representa la velocidad en función del tiempo, con el tiempo expresado en segundos. Podemos ver que es una función partida, en donde tenemos que 3 más 2t si t es mayor o igual a 0 y menor a 4, y 7 más un cuarto de t al cuadrado si t es mayor o igual a 4 y menor o igual a 10. Sabemos, es un dato que nos están dando, que la posición inicial del vehículo, sea cuando el tiempo es igual a 0, es 0, y que la posición final, cuando el tiempo es igual a 4 segundos, es 28. Esto se cumple para el primer intervalo. Vamos a hallar las funciones que representan la aceleración y la posición de este vehículo. En primer lugar, vamos a hallar la función que representa la aceleración. Sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Y la función velocidad ya la tenemos porque es dato del problema. Por lo tanto, si derivamos esa función, lo que vamos a obtener es la aceleración en función del tiempo. Es decir, derivamos cada uno de los tramos
y respetamos obviamente los intervalos que le corresponden a cada uno. Ahora vamos a hallar la función que representa la posición. Sabemos que la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo. Sabemos que podemos despejar la derivada de la posición y que podemos luego integrar miembro a miembro. Acá tenemos la función que representa la velocidad, por lo tanto lo que vamos a hacer es integrar cada uno de los tramos. Una vez que integramos cada uno de ellos, lo que nos va a quedar es encontrar el valor de c para cada uno. Bueno, ahora nos queda encontrar la constante c para cada uno de los tramos. Y para eso tenemos que tener en cuenta los intervalos para los cuales están definidas. Para el intervalo en donde t es mayor o igual a 0 y menor a 4, vamos a utilizar la integral que habíamos encontrado, que era t al cuadrado más 3t más c. Sabemos, porque es un dato del problema, que la posición inicial cuando t es igual a 0, o sea, en 0 segundos, era 0. Por lo tanto, vamos a reemplazar, igualar a 0 y despejar a c. Con lo que obtenemos vamos a obtener el primer tramo, o sea, el tramo que corresponde a este intervalo, que es t al cuadrado más 3t. Ahora vamos a encontrar la constante para el segundo tramo que nos queda, que corresponde al intervalo donde t es mayor o igual a 4 y menor o igual a 10. Para este caso vamos a utilizar la integral que habíamos encontrado, que es 3 al cubo sobre 12 más 7t más c. Entonces, ¿cómo hacemos para encontrar c? Nosotros sabemos, porque también era dato, que cuando el tiempo es igual a 4 segundos, la posición en ese momento era 28. Es decir, la posición final del primer tramo del intervalo anterior es la posición inicial de este intervalo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es reemplazar la variable por 4, igualar a 28 y despejar c, con lo que obtenemos la constante, que es menos 16 tercios. Por lo tanto, ahora podemos armar la función de la posición con respecto al tiempo y nos queda que para el primer intervalo, donde t es mayor o igual a 0 y menor a 4, nos había quedado t al cuadrado más 3t, y el otro tramo en donde el intervalo es de t mayor o igual a 4 y menor o igual a 10, nos quedó la función t al cubo sobre 12 más 7 por t menos 16 tercios. Bueno, para terminar, vamos a hacer un resumen de lo que vimos, ¿no? Cómo utilizando el cálculo diferencial y el cálculo integral pudimos hallar las funciones que representan la aceleración y la posición con respecto al tiempo, partiendo de la función que nos habían dado como dato, que era la velocidad. En esta diapositiva podemos ver cada función con el gráfico que la representa. Si vemos qué ocurre con el intervalo de tiempo que abarca entre 0 y 4 segundos, vemos que la aceleración es constante, la velocidad es una función lineal y la posición una función cuadrática. Es decir, estamos viendo el proceso de integración. Si lo mirásemos al revés, desde la posición a la aceleración, observamos el proceso de derivación. De la misma manera, si analizamos el intervalo comprendido entre 4 y 10 segundos, vamos a observar que la aceleración es una función lineal, la velocidad es una función cuadrática y la posición es una función cúbica definida para ese intervalo. Bueno, espero que haya ayudado y que les haya servido.
Muchísimas gracias.